Acá tenemos un ejemplo de funciones trigonométricas, que sería 1 menos coseno al cuadrado del ángulo dividido 1 más seno del ángulo es igual a seno del ángulo. Siempre recordemos esta fórmula, que es seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Para poder convertir esto como paso número 1 en funciones trigonométricas, usamos la fórmula que tenemos acá. Este coseno del ángulo al cuadrado que está acá está sumando. Pasa al otro lado a restar y nos quedaría como seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo, que sería lo mismo que tenemos acá arriba. Entonces colocamos seno al cuadrado del ángulo dividido 1 más seno del ángulo. Este cuadrado lo eliminamos con el seno de abajo y nos queda como resultado seno del ángulo dividido 1, que nos daría como seno del ángulo es igual seno del ángulo, que tenemos acá como respuesta. En el siguiente ejemplo tenemos que es coseno del ángulo dividido 1 menos tangente del ángulo más seno del ángulo dividido 1 menos cotangente del ángulo es igual a seno del ángulo más coseno del ángulo. Como siempre dijimos, el primer paso sería convertir esto en funciones trigonométricas. Colocamos coseno del ángulo dividido 1 menos seno del ángulo y coseno del ángulo, que es tangente. Acá colocamos más seno del ángulo dividido 1 menos coseno del ángulo dividido seno del ángulo, que es cotangente. Colocamos coseno del ángulo dividido 1, que es el 1 imaginario que tenemos que colocar, dividido coseno del ángulo menos seno del ángulo dividido coseno del ángulo. Este resultado nos da por haber puesto un 1 acá abajo y multiplicar coseno del ángulo arriba y abajo para que estos dos tengan la misma base y podamos seguir. Nos quedaría como coseno del ángulo menos seno del ángulo dividido coseno del ángulo más seno del ángulo dividido 1 dividido, como en la parte anterior también colocamos un 1 abajo y multiplicamos seno del ángulo arriba y abajo. Nos queda como seno del ángulo menos coseno del ángulo dividido seno del ángulo. Acá, como multiplicamos ley de medios y extremos, estos dos quedan en la parte de abajo y estos dos en la parte de arriba. Multiplicamos coseno del ángulo por coseno del ángulo, nos da igual coseno al cuadrado del ángulo dividido coseno del ángulo menos seno del ángulo, más igual ley de medios extremos, seno del ángulo por seno del ángulo nos da igual seno al cuadrado del ángulo dividido seno del ángulo menos coseno del ángulo. Acá tenemos una propiedad que nos dice, si nosotros queremos cambiarle signos a los de acá abajo, le ponemos un signo menos acá o le cambiamos signo y podríamos cambiar el signo de acá abajo. Nos quedaría como coseno al cuadrado del ángulo dividido coseno del ángulo por seno del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo dividido coseno del ángulo menos seno del ángulo. Acá tenemos una resta de fracciones que nos dice que acá tenemos la misma base, copiamos la base y solo colocamos estos dos como coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. Esto que tenemos acá es una diferencia de cuadrados. Podríamos colocarlo como coseno menos seno del ángulo por coseno más seno del ángulo dividido coseno del ángulo. Acá cancelamos coseno del ángulo menos seno del ángulo con coseno del ángulo menos seno del ángulo y nos queda coseno del ángulo más seno del ángulo, que sería nuestra respuesta que tenemos acá arriba.